una interpretación de la psicología cultural, aplicaciones prácticas y principios teóricos por Moisés Esteban Guitart. Recordando un poco lo que habíamos visto en clase, tenemos que ver que, o recordar que estábamos hablando o introduciéndonos a tres principios de la psicología cultural, lo cual el autor nos comenta serán en primera instancia que la vivencia humana es la unidad de análisis de la psicología cultural. La unidad dinámica de análisis de la conciencia es la vivencia o la experiencia humana. Peresibania. La vivencia constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el desarrollo. En esta unidad, tanto de la personalidad como del entorno, que se manifiestan en la vivencia, es decir, en aquellas situaciones particulares y situadas, tanto del sujeto como del entorno en el cual se desarrolla. Este es nuestro objetivo de análisis. Entonces se convierte la vivencia, ejemplo de los niños cuando son, digamos, en un contexto cultural que llaman o empiezan a llamar que son unos niños muy inteligentes, ¿no? Esa inteligencia, por ejemplo, de manejar los celulares, se ve evidenciada en una parte, por las características, más que pensando en que los niños nacen más inteligentes o son genios cada vez más, ¿no? Teniendo de lado este análisis del entorno, podemos ver cómo también nosotros como adultos nos vamos volviendo más hábiles en el manejo de estas herramientas, como pueden ser las herramientas tecnológicas, celulares, tablets, computadoras. Entonces los niños, al ver que constantemente hacemos uso de estos artefactos, pues los niños van desarrollando habilidades tanto cognitivas, perceptivas y motoras para poder moldear lo que está en su entorno. Entonces se van volviendo cada vez más diestros en estas herramientas. Si tuviesen, por ejemplo, como algunos vivimos en nuestra infancia, tal vez canicas, tal vez trompos, se volverían más hábiles en manejar este tipo de instrumentos y desarrollarían otro tipo de cogniciones, otra forma de percibirse, de percibir el entorno, de percibir el juego, de percibir la relación social con los adultos, de percibir la relación social con otros niños. Entonces tenemos otro siguiente texto que nos menciona que un mismo medio, tomado en sus índices absolutos, tiene significados totalmente distintos para el niño de 1, 3, 7 y 12 años. En este sentido, la vivencia determina de qué modo influye sobre el desarrollo del niño uno u otro aspecto del medio. Es decir, si tenemos, menciona el ejemplo el autor, si tenemos en una habitación una manzana, una televisión y tenemos un juguete, tal vez al niño de 12 años le interesará pues encender la televisión, tal vez, ¿no? O tal vez tenemos algún libro, entonces le interesará ver ese libro. Tal vez un niño de 7 años se dedique a jugar con una pelota que está allí a la mano. Y tal vez el niño de 1 año, pues la pelota le resulta prácticamente inatractiva. La televisión sería un cuadro ahí de color negro que no le significa nada, ¿no? Tal vez le significa más la manzana. Nos comenta el autor que no cabe conducta psicológica sin vivencia o experiencia. La experiencia es la transacción de la persona con aspectos del mundo externo. Es pragmática y local, orientada desde el yo y sus preocupaciones, dependiendo de la motivación y la atención. La vivencia se convierte en el aspecto subjetivo de la cultura al reconocer que los factores culturales están mediados por fenómenos psicológicos, la experiencia psicológica, la vivencia, que a la vez tienen un origen social y están culturalmente organizados. Entonces, la vivencia, si bien es algo que ocurre a través de una práctica personal,
digámoslo, subjetiva, no se convierte solamente en algo que yo creo o que yo voy produciendo por mí mismo, sino que es la cultura la que mediatiza esas experiencias, esas vivencias particulares que yo voy sufriendo a lo largo de mi desarrollo, o viviendo a lo largo de mi desarrollo, y que también gracias a lo social voy estructurando esas vivencias, ¿no? Entonces se van organizando gracias a lo cultural. Entonces la cultura a la par, a la vez que promueve o propicia ciertas experiencias, ciertas vivencias, también las organiza dentro de lo que llamaríamos lo psicológico. Se trata entonces de un proceso intrapsicológico que ocurre a través del lenguaje interno como instrumento de pensamiento, el pensamiento verbal, y que subyace a la acción, se distribuye y sitúa en contextos y escenarios de actividad. Es decir, esto de la vivencia es un proceso intrapsicológico en el sentido que nosotros vamos organizando a través de un lenguaje muy particular, de la apropiación de un lenguaje cultural, o que a través de mitos y relatos y diversas formas de estructurar lo que vamos viviendo gracias a los otros, puede ser la familia, instituciones como la familia, instituciones como la iglesia, instituciones como la escuela, a través de los cuales vamos organizando, instituciones como la televisión, ¿no? A través de las cuales, bueno, no es una institución, pero sí organiza nuestras percepciones también, ¿no? A través de las cuales vamos organizando nuestras percepciones, vamos organizando nuestras vivencias y vamos organizando cómo pensamos, ¿no? Y esto se manifiesta bajo un lenguaje interno en el cual vamos asimilando esas vivencias, ¿no? Es lo que llamaríamos pensamiento verbal. Luego, entonces, este pensamiento verbal, este lenguaje interno a través del cual vamos organizando nuestras vivencias, es previo a la conducta que vamos a manifestar. Ejemplo, esto sucede en algunos casos con los niños en las escuelas. En algunos casos se les dice a los niños, o el niño comenta, es que me molesta, hay un niño que me pega. Entonces a veces los papás aconsejan de decirle, pues si te vuelve a pegar, acúsate con la maestra, tú ve y dile a la maestra, o si te vuelve a pegar, pon la otra mejilla, o si te vuelve a pegar, tú pégale también, ¿no? Entonces estas verbalizaciones internas son previas a un comportamiento posterior, ¿no? Y van a desarrollar conductas diferentes de acuerdo a las verbalizaciones que vamos formando o que vamos asimilando o introyectando. La vivencia humana como realidad, el segundo punto es la vivencia humana como realidad situada y distribuida. Pese a que la vivencia es el aspecto subjetivo de la cultura, no es un proceso estrictamente personal. Entonces aquí detengámonos un poquito, porque podemos pensar que la vivencia es algo que me sucede únicamente a mí y en particularmente a mí, como se nos ha enseñado desde otras corrientes psicológicas o desde un pensamiento hegemónico en el cual yo soy un individuo y yo me autocreo y yo me autopienso y yo me autodetermino y yo consigo mi autorrealización, ¿no? Sino que la vivencia, pese a que es un proceso subjetivo, no es totalmente personal. Es decir, la cultura es la que nos va organizando, ya lo habíamos comentado, a través de estas verbalizaciones interiores, lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces no es algo personal, autodeterminado, sino que es algo que socioculturalmente y gracias a las instituciones en las cuales nos desarrollamos, gracias a nuestra geografía vital, vamos organizando esas vivencias. La ley genética general del desarrollo cultural, recordemos que según esta ley nos comenta o nos menciona que lo psicológico o los fenómenos psicológicos suceden en dos momentos. Primero sucede a un nivel social, es decir, interpsicológico, y más tarde se vuelve en algo personal o lo intrapsicológico, ¿no? Entonces, primero cualquier tipo de memoria,
cognición, percepción, son primero o se generan primero a un nivel social, es decir, los padres, las madres, los hermanos mayores, el contexto cultural, la familia, el amiguito, el primo, etcétera, 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 van desarrollando o configurando cómo percibir, cómo sentir, cómo emocionarse, en fin, cómo vamos organizando todas nuestras vivencias, y después ya aparecen de una manera intrapsicológica. Entonces, nuestra vivencia en definitiva se halla conectada a la experiencia social, al conjunto de prácticas, de instrumentos, de rituales que una determinada cultura o comunidad hereda históricamente y que considera relevantes para la supervivencia, individualización y socialización de sus miembros. Ejemplo, en la cultura japonesa, pues privilegian mucho o premian mucho esta conducta de ser aseados, de tener aseo. Los niños hacen el aseo de sus aulas, hacen el aseo de sus baños, y tal vez en México pues es algo impensable, ¿no? Si alguno de nuestros niños hiciese el aseo en su salón o lavara los baños de su escuela, pues los padres se pondrían pero al grito de guerra, ¿no? Porque pues sería, les están dando trabajo, o los están explotando, o de qué se trata esto, ¿no? Entonces, nuestras vivencias son determinadas por lo cultural, y esto cultural o el comportamiento cultural que se manifiesta en un comportamiento personal tiene todo un recorrido histórico de por qué está allí esa manifestación conductual. Entonces, esto es lo que hay que entender, la vivencia humana como una realidad situada y distribuida. La tecnología cultural entonces nos permite resolver tareas. ¿Qué es esto de la tecnología cultural? Pues abarca desde todos los signos que utilizamos, como el lenguaje, nuestro idioma en particular. Puede abarcar también los celulares, las computadoras, mitos, leyendas, en fin, todo lo cultural. La tecnología cultural nos permite resolver tareas, vencer la acción impulsiva, plantear, anticipar e imaginar soluciones, hacer un croquis, por ejemplo, de una casa para edificarla. En pocas palabras, dominar y regular nuestra conducta, así como mantener el contacto social. Pensemos, en la imagen de arriba aparece una niña tzotzil, ¿no? Ella nos menciona en este pequeño documental que pues ella cuida mucho a sus borreguitos porque son muy importantes para que desde ahí saquen lana y puedan producir unas faldas muy características que son de lana negra, totalmente de lana negra. Entonces van moldeando y modificando su entorno, van modificando su geografía, van modificando su conducta, su comportamiento, el hecho de cuidar, de volverse estos borreguitos, de volverse algo valioso para ellas, porque a partir de ello pues van creando se van vistiendo, ¿no? O sea, literal se visten de su entorno, de lo que van cuidando, de lo que van haciendo crecer. Tenemos entonces que la vivencia humana se encuentra situada y distribuida en un contexto de actividad local o geografía vital. Entonces, esta vivencia o estas experiencias humanas, que es lo que vamos a analizar, se encuentra totalmente situado dentro de un contexto local, dentro de una vivencia. Se ilustra también la ley genética general del desarrollo cultural, en el sentido que los elementos de la vivencia son ciertos modelos culturales, ciertos mensajes y narrativas. Bien importante las narrativas, porque las narrativas son las que van organizando lo que nos vamos diciendo a nosotros mismos, y a través de eso que nos vamos platicando a nosotros mismos, a través de lo que hemos adquirido de nuestro contexto cultural, de lo que digamos flota en el aire, vamos organizando nuestras vivencias, nuestras percepciones, nuestras emociones, etc.
que el participante, estas narrativas externas de las cuales el participante se apropia e internaliza. Por ejemplo, las creencias religiosas y los valores de respeto a la naturaleza de la comunidad. Por lo tanto, la vivencia o experiencia es el resultado de una particular apropiación del discurso y experiencia social. Este último punto es bien importante, porque entonces la vivencia que tenemos obedece a un discurso muy particular, ¿no? A una cierta experiencia social reproducida. Entonces, no estamos solos en esa experiencia, sino que muchas personas experimentan lo mismo que nosotros. Puede ser, no sé, un corte de cabello mal hecho, por ejemplo, o en estos momentos que nos atraviesa a lo largo de todo del mundo la pandemia por el virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Que nos mantienen en un resguardo. Entonces vamos vivenciando diferentes situaciones. Aquí, por ejemplo, por la pandemia del coronavirus, pensemos en el confinamiento por la enfermedad del COVID, o la enfermedad de la COVID, perdón, según la cual pues ahorita no nos permitimos salir por todas las infecciones que hay, por los contagios que hay, por lo grave que sabemos que es esta enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, en la primera imagen tenemos estructurado un dibujo de un niño que se le comentó, pues dibuja lo que estás viviendo a través, o cómo estás viviendo esta pandemia y este confinamiento por la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces ahí no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero comenta el niño, esto es tomado de una imagen, dice: me siento triste porque no puedo salir al parque ni a la calle y no puedo irme de vacaciones por el coronavirus. Entonces pues allí menciona o dibuja, tal vez, no sé si pensaba irse al mar o al río, y entonces pues tacha a los pececitos que podría ir a ver en algún río, tacha el parque, ¿no? Dibujado allí a través de dos arbolitos, pues los tacha de plano. También dibuja una calle y dice pues no se puede salir a la calle, entonces también la tacha. El sol, que se convierte como en salir, ¿no? Salir de casa, salir de este confinamiento, pues lo pinta con ojos malvados y con boca enojada, ¿no? Entonces el niño pues está llorando porque pues no puede salir, ¿no? Y pues tomemos el último párrafo que comenta: un discurso y experiencia social producto de narraciones en conflicto que luchan para modelar la conducta humana, lo que conlleva hablar de la dimensión política de la cultura. Bueno, ahorita retomamos ese punto. Continuemos con el niño que nos dibuja su experiencia por el confinamiento por la enfermedad COVID, ¿no? Entonces, pues este niño se está apropiando de todo un discurso. Para empezar, el hecho de salir a los parques, ¿no? A lo mejor es algo que está situado y está organizado dentro de su contexto, dentro de su localidad. Tal vez le queda cerca un parque, tal vez mamá, familia lo lleva comúnmente al parque. Entonces dejar de interpretar tal vez en el dibujo, no sé, rasgos de esquizofrenia, o no sé qué podamos interpretar, o de paranoia porque todo está afuera mal, ¿no? Sino que obedece a una situación histórica, obedece a una situación real, a relatos que pues el niño va introyectando. También, por ejemplo, pues tal vez la familia acostumbra a salir de vacaciones, ¿no? Y entonces es un discurso institucional de la familia, ¿no? Es salir de vacaciones, y entonces muy probablemente le dijeron: ¿qué crees, hijo? Pues es que
este año no vamos a poder salir de vacaciones, y entonces pues el niño se pone triste, ¿no? Entonces también va reproduciendo el discurso que la familia ya le ha comentado. Bueno, pasando a la siguiente imagen, en el sentido de que un discurso y experiencia social producto de narraciones en conflicto que luchan para modelar la conducta humana, lo que conlleva hablar de la dimensión política de la cultura. La cultura pues es algo político en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De la polis, es decir, del pueblo, de la sociedad. Pero estos discursos están relacionados inmediatamente con esa característica de nuestra polis, de nuestro lugar, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad en la cual nos desarrollamos, ¿no? Entonces, el niño que nos dice o se le da la instrucción de dibuja cómo es el lugar donde vives, y nos dibuja pues hay una persona de azul disparándole a otra persona y él gritando, ¿no? Entonces, que está sucediendo algo malo porque en su contexto social esto tal vez sucede comúnmente. Entonces, como también los discursos, o tal vez decir es que no salgas porque es inseguro, o que es un hecho, ¿no? Es un hecho que es a lo mejor inseguro el lugar en donde vive, y entonces es lo que dibuja, es lo que está vivenciando. Entonces, dejemos de interpretar esquizofrenias o paranoias. Yo recuerdo algo muy particular que sucede en el HTP, ¿no? Donde se le pide a una persona dibujar una casa. Pues sucede que en nuestro contexto cultural, vivimos en el estado, bueno, nos ubicamos en el estado de Tlaxcala, ¿no? Y pues sucede que las casas no suelen tener chimeneas. Y entonces, si analizamos esta casa sin una chimenea desde el HTP, ¿no? Podemos interpretar que no hay calor de hogar, por ejemplo, y que entonces hay un conflicto familiar. Entonces, estos análisis de dibujos tienen que estar situados en el contexto real en el cual está viviendo el niño y en el cual organiza sus vivencias, en el cual va experimentando lo social, va experimentando no nada más lo social, sino también lo personal, su casa, su familia, los juegos. Esto es lo real. Entonces nos salimos de estas interpretaciones, de esta manera séptica de hacer psicología o de hacer ciencia, y nos vamos a los contextos reales en los cuales se desarrollan las personas. Un tercer punto es que la vivencia humana es el resultado de la política social, ¿no? Ya lo habíamos comentado un poquito. Se toma por política social entonces cualquier geografía vital. Recordemos un poquito qué entendemos por geografía vital. Pues entendemos todo lo producido culturalmente: casas, iglesias, calles, carreteras, barrios, cerros, incluso, ¿no? Sentidos sociales, simbolizaciones de aquello que está a nuestro alrededor. El diseño de los artefactos, prácticas, instituciones, relaciones que se establecen en un determinado medio. Esto es lo que es geografía vital. Si la cultura regula la conducta humana a través de reglas, códigos y normas, la dimensión política de la cultura conlleva elucidar quiénes manejan determinada geografía vital, es decir, quiénes nos dan estas normas, estos códigos, estas reglas, ¿no? Estos quiénes son esas voces culturales que vamos internalizando, que vamos introyectando y a través de las cuales organizamos nuestras vivencias, que son la apropiación de discursos, narrativas, sentidos y significados que uno internaliza. La vivencia deviene también un producto político en el sentido de que expresa determinadas ideologías, reglas, normas, valores o discursos.